es como un enfoque básico, ¿no?, de la necesidad de ser sistemático en la evaluación de los síntomas. Y habíamos hablado de esa regla mnemotécnica EMA: evaluar, explicar, manejo terapéutico, que incluye corregir lo corregible, tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico, ¿sí?, monitoreo y atención a los detalles, como para garantizar el éxito. De tantos síntomas que hay, a mí me parece oportuno que nos focalicemos en el tema de la emesis, náuseas, vómitos y arcadas, porque el dolor lo van a ver en otros encuentros y lo van a profundizar, y sin dudas es el síntoma cardinal para saber tratar, ¿sí? Vamos a ver también en otro momento el tema de la nutrición, etcétera. Pero el tema de la emesis tiene la doble ventaja, no solo de focalizarnos en un síntoma que es muy frecuente, sino en darnos cuenta de todo lo que tenemos que conocer para manejar apropiadamente un síntoma. Esa regla mnemotécnica. Y yo les pido ahora que, de vuelta, en grupitos pequeños, ¿sí?, analicen estas pequeñas viñetas muy breves que creo que tienen ustedes, si no se las están ahí, ¿sí?, tratando de ver los problemas que observan, focalizando en los síntomas, cuál consideran que puede ser la causa probable de los síntomas, y si quieren hacer una propuesta de tratamiento, ¿sí? De todas las viñetas elijan una o como mucho dos, que los distintos grupitos elijan diferentes viñetas con esa consigna. Creo que ustedes lo tienen escrito ahí, así que tomémonos 6, 7, hacia eso vamos tomando las decisiones. Bien, vamos a volver sobre estas viñetas, que están todas referidas al tema de la emesis, ¿sí? Y en la evaluación lo primero que tenemos que ver es si realmente hay o no hay vómito, ¿no es cierto? Por supuesto que el examen físico, y además del examen general, particularmente focalizado en el abdomen, con el tacto rectal, ¿sí? Examinar el sistema nervioso central, porque sabemos que en la fisiopatología de la emesis hay, muchas veces está involucrado el sistema nervioso central. También ver qué datos de laboratorio son necesarios, descartando alteraciones metabólicas, la insuficiencia renal, la hipercalcemia. A veces hay que solicitar dosaje de fármacos o como mínimo sospechar que puede haber toxicidad farmacológica, y por supuesto revisar las prescripciones farmacológicas. Sabemos que tanto los antiinflamatorios no esteroides como los opioides, por diferentes mecanismos, pueden inducir la náusea o incluso el vómito. Hay muchos instrumentos que aparecen para mensurar la emesis, pero de vuelta, el ESAS es probablemente el instrumento más simple: sin náuseas o las peores náuseas, sin vómito los peores vómitos. Repasemos un poco las causas de emesis. Habíamos dicho que las causas de los síntomas las podemos agrupar en 4 grandes categorías. Si hablamos de un paciente oncológico, la causa puede ser la misma neoplasia, ¿no?, por ejemplo, que esté sangrando en el estómago, o que haya una obstrucción intestinal o una hepatomegalia o ascitis neoplásica, o compromiso del sistema nervioso central con síndrome de hipertensión endocraniana.
Pero a veces la emesis puede ser a causa de los tratamientos, ya sea de la radioterapia, la quimioterapia u otros tratamientos farmacológicos, antibióticos, opioides, corticosteroides, antiinflamatorios, hierro, etc. Habíamos dicho que una tercera categoría es causas relacionadas con la enfermedad y la debilidad y caquexia que pueden provocar gastroparesia, es decir, un enlentecimiento del mecanismo propulsivo gastroduodenal, o bien constipación asociada a la debilidad, impactación fecal, o a veces puede ser secundaria a la tos, al dolor, a la ansiedad o alteraciones metabólicas, como habíamos dicho. La hipercalcemia tumoral, la hiponatremia o la insuficiencia renal, ya sea por obstructiva o prerrenal o por toxicidad de algún tratamiento. A veces un paciente oncológico puede tener náuseas y vómitos que no tengan ninguna relación ni con la neoplasia ni con las terapéuticas. Por ejemplo, puede tener una úlcera péptica benigna, una gastritis alcohólica o una falla renal, ¿sí? O un estado de cetosis que aparece como una patología concomitante. De vuelta entonces, en cada caso en particular, habrá que deducir cuál es la causa o las causas más probables por las cuales este paciente tiene náuseas o vomita. En un trabajo que ya tiene algunos años, ven que de la totalidad de los pacientes que tienen emesis y tienen cáncer, un 25% está producida por estasis gástrica, esa gastroparesia que aparece más como un trastorno paraneoplásico, ¿sí? A veces también secundario a la infiltración del plexo celíaco. Otro 25% por obstrucción intestinal, ya nos vamos a referir a él. Y la otra mitad se divide en causas farmacológicas, alteraciones bioquímicas, hipertensión endocraniana u otras. Y acá vemos en esta imagen cómo hay diferentes estructuras del cuerpo, algunas a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, otras, digamos, estructuras periféricas como el tubo digestivo, donde existen diferentes transmisores y diferentes receptores que están involucrados en el proceso de la emesis. Y cuando hablamos de emesis, nos referimos a esa tríada arcada, náusea y o vómito. Cuando uno habla de emesis, habla en general. Hay pacientes que presentan la arcada, la náusea y el vómito, otros tienen predominancia de uno de estos síntomas. Y ustedes ven que los receptores muscarínicos, los dopaminérgicos, los receptores serotoninérgicos, los receptores a neuroquininas y los receptores histaminérgicos tienen no solamente intervención en el proceso de la emesis, sino también que están en diferentes zonas del cuerpo. Por eso, para resumir la fisiopatología de la emesis, conviene considerar 4 zonas diferentes. Una, la pared gastrointestinal. Hay emesis que tienen una relación directa con alteraciones en la pared gastrointestinal. Otra es el núcleo vestibular.
Otra es el área postrema, en el cuarto ventrículo, y la cuarta es la corteza cerebral. ¿Sí? La corteza cerebral y el área postrema, que son zonas, digamos, anatómicas, funcionalmente se comportan con lo que se llama hoy el patrón generador de emesis, que anteriormente se lo llamaba centro del vómito. Esto, más que un centro anatómico, es, digamos, un patrón que tiene que ver con la liberación de distintos transmisores de acuerdo a cuál sea el estímulo. Entonces, en cada una de estas estructuras predominan diferentes transmisores y sus respectivos receptores. Por ejemplo, a nivel del núcleo vestibular, los receptores muscarinérgicos acetilcolina y los receptores de histamina H1. A nivel del área postrema, los receptores de 5-HT3, o sea, serotonina, los receptores dopaminérgicos y los alfa-2 adrenérgicos. A nivel de la corteza cerebral, las neuroquininas, el GABA y la serotonina con sus respectivos receptores, y la pared gastrointestinal es rica en receptores a serotonina subtipo 3 y a neuroquininas subtipo 1. Entonces, si la causa probable es la irritación gástrica, por ejemplo, por sangre en el estómago, la radioterapia abdominal, la distensión intestinal por una oclusión, o el daño que produce a nivel de la pared intestinal la quimioterapia y la uremia, vamos a tener entonces una estimulación de los receptores vinculados y los transmisores vinculados con la pared gastrointestinal. Pero si en cambio la causa probable es el movimiento o el vértigo, esa va a actuar a nivel del núcleo vestibular, donde hay otros transmisores involucrados. Habíamos dicho que la quimioterapia podía dañar la pared digestiva, pero también puede actuar sobre el área postrema, ¿sí?, donde existen otros transmisores y receptores. Lo mismo pasa cuando hay hipercalcemia, uremia o emesis inducida por fármacos. Y el miedo, la ansiedad, la hiponatremia y la hipertensión endocraniana actúan sobre todo a nivel del córtex cerebral, donde habíamos detallado cuáles eran los transmisores y los receptores involucrados. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando identificamos cuál es la causa probable, tenemos que tener este esquema mental de la fisiopatología, de cuál es la zona involucrada, si es la pared gastrointestinal, el núcleo vestibular, el área postrema o la corteza, o más de una zona involucrada. Y ahí sabemos cuáles son los transmisores, mediadores del proceso de emesis. Esto lleva, a través del patrón generador de emesis, a la atonía gástrica, a la retroperistalsis, las contracciones musculares, que finalmente van a terminar en el vómito. Esto es otro modo de presentar el mapa de neurotransmisores que mencionamos antes, y a la derecha vemos cómo también en la región cerebral hay abundancia de receptores cannabinoides que también juegan un rol en la regulación de la emesis. Entonces,
¿cómo vamos a encarar la terapéutica de la emesis? Primero habíamos dicho, corregir lo corregible. Si es la tos la que termina induciendo la náusea, habrá que dar un antitusivo. Si es un fármaco que irrita el estómago, habrá que contrarrestar ese efecto tóxico del fármaco y tratar la gastritis. Si es un síndrome de hipertensión endocraniana, habrá que tratar la hipertensión endocraniana. Pero muchas veces no es posible corregir lo corregible, sobre todo en un paciente en final de vida. Entonces ahí tenemos que hacer la terapéutica sintomática, tanto farmacológica, prescribiendo antieméticos, como no farmacológica. Y es muy importante recordar que no es solo el tema de prescribir bien el fármaco antiemético, sino de también dar las medidas no farmacológicas, que el paciente esté en un ambiente sin olor, que esté, por ejemplo, alejado del baño, adecuar la dieta, porque el mejor tratamiento farmacológico puede no funcionar si no nos ocupamos de esas otras medidas no farmacológicas. ¿Y cómo elegimos el antiemético? Porque a veces los médicos tenemos como una distorsión y pensamos que todo paciente que vomita o es quirúrgico, si es una oclusión mecánica, o se lo trata con fármacos y reducimos el tratamiento farmacológico a la indicación de metoclopramida. Eso es como reducir el tratamiento de la diabetes a la indicación de insulina. Y hay muchos pacientes diabéticos que no se tratan con insulina. Bueno, muchos pacientes que vomitan no deben ser tratados con metoclopramida. ¿Y cómo elegimos el antiemético? Siguiendo ese razonamiento fisiopatológico que mencionaba antes. Pensar cuál es la causa probable del vómito, cuáles son las vías fisiopatológicas comprometidas, conocer la neurofarmacología del antiemético y elegir el grupo más potente, perdón, el fármaco más potente del grupo de antieméticos en la dosis y por la vía adecuada. Acá vemos la distinta afinidad que tienen los distintos antieméticos para con los distintos receptores. Y vemos, por ejemplo, que la metoclopramida actúa fundamentalmente como un antidopaminérgico y también como un antagonista serotoninérgico. Pero cuando el vómito tiene como neurotransmisores principales a la histamina, ¿sí?, o a los receptores muscarínicos, ahí es nulo el efecto de la metoclopramida. En cambio, por ejemplo, la diosina o el bromuro de diosina, que es la buscapina, es un potente anticolinérgico que va a ser útil en la emesis, donde la fisiopatología involucre a los receptores muscarínicos. Entonces, todo esto hay que ir aprendiéndolo para indicar el fármaco apropiado. Entonces, integrando todo lo que dijimos, acá ven las distintas causas vinculadas con los distintos neurotransmisores y en qué área particularmente afectan. Y de acuerdo a eso, conociendo el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos antieméticos, vamos a poder elegir el fármaco apropiado para este paciente en particular, reconociendo de antemano que no es lo mismo el paciente que vomita por estasis gástrica, aquel que vomita por una alteración vestibular,
o aquel que vomita por metástasis en el sistema nervioso e hipertensión endocraniana. ¿Y por qué no es el mismo tratamiento antiemético? Porque esas causas actúan sobre diferentes regiones donde hay diferentes neurotransmisores. Entonces vamos a tener que indicar aquel fármaco que tenga correlación con el neurotransmisor que está estimulado. Y vamos a ver ejemplos concretos, porque eso es lo que queremos llegar, a los ejemplos concretos. El retraso en el vaciamiento gástrico, habíamos dicho que es el responsable de la emesis en 1 de cada 4 pacientes con causa avanzada. Y esto va desde una dispepsia leve con hiporexia hasta una náusea severa persistente con vómitos. Es decir, hay diferente intensidad. Si es una si es una hipopropulsión gastroduodenal, o bien si es una definitiva atonía gástrica con parálisis completa. ¿Y cuáles son las causas habituales de estasis gástrica en paciente oncológico? La neuropatía autonómica paraneoplásica, que es frecuente sobre todo en tumores digestivos, la compresión espinal, que altera el mecanismo regulatorio de la propulsión gastroduodenal, la presencia de neuropatía diabética en aquellos pacientes que además de tener cáncer son diabéticos avanzados. Es frecuente en el cáncer de la cabeza del páncreas que el paciente vomite. Y habitualmente se considera que eso es por una obstrucción que provoca la cabeza del páncreas sobre el tubo digestivo alto. Sin embargo, si le hacemos hay trabajos publicados con endoscopías practicadas a estos pacientes y se observa que en 2 de cada 3 casos el problema no es una oclusión completa, sino una franca estasis con hipocontractilidad, o sea, hay un mal vaciamiento gástrico. Por eso de llevar automáticamente al paciente con un tumor de la cabeza del páncreas a una derivación, ¿sí?, alimentaria porque vomita, uno primero debiera descartar si no se trata más de una obstrucción funcional que no es mecánica, sino que es por este fenómeno de gastroparesia, e intentar revertir farmacológicamente la gastroparesia. No siempre se logra, pero muchas veces mejora lo suficiente como para evitarle una intervención quirúrgica paliativa como la derivación alimentaria en un paciente que tiene una enfermedad avanzada y que podría evitarse esa intervención. No estoy diciendo nunca a cirugía, estoy diciendo que en la mayoría de las veces no es una oclusión mecánica lo que provoca el cáncer de la cabeza del páncreas, sino una gastroparesia severa, que es un fenómeno funcional que puede revertirse farmacológicamente. Ahí tienen las otras causas agrupadas de acuerdo a las categorías que habíamos mencionado antes. Pero el paciente no nos dice tengo una estasis gástrica, lo que nos trae son síntomas. La saciedad temprana. Doctor, comí 2 bocados y siento que hubiera comido el plato lleno. La plenitud postprandial. No solamente eso, sino
que me siento con la panza llena 2 horas después de haber terminado. Y además tengo eructos, me molesta esta región y se señala el epigastrio. Tengo reflujo, me da hipo y a veces náuseas, arcadas y o vómitos. Puede además haber signos de distensión epigástrica que uno en el examen clínico lo detecta, la sucusión, que es ese movimiento y ruido del líquido que queda estancado en el estómago, el meteorismo o algunas otras manifestaciones de alteración del sistema nervioso autónomo. Entonces, este paciente amerita mucha atención porque cuando estos síntomas que son muy frecuentes, debemos atenderlos y tratarlos adecuadamente con la estrategia que mencionamos antes. Y también hay que involucrar a la familia, porque ese paciente que te dice, doctor, comí 2 bocados y ya me siento lleno, la esposa, como está muy angustiada por la situación, en el plato no le pone los 2 bocados, le pone más comida que la que le ponía antes, con lo cual el paciente siente que ya es un imposible alimentarse. Entonces se genera toda esta incomodidad familiar con alteración de la calidad de vida. Querido, si vos no ponés voluntad, nunca vas a mejorar, tenés que comer. Y el paciente que dice, no puedo, hasta que finalmente eh, esto se transforma o en enojo o en una sensación de aislamiento. El paciente ya cada vez se queja menos porque a cada queja le viene la reprimenda. Esto que sucede todos los días en el contexto clínico es una responsabilidad nuestra identificarlo y ayudar a resolverlo. A través de la explicación, el consejo dietético y el fármaco proquinético. No es cuestión de decirle, tome estas gotitas, primero que darle gotas. Si el paciente vomita, sabemos que es perder el tiempo. Si el paciente vomita, requiere otra vía de administración. Pero pongamos que lo que tenga es la saciedad, el hipo y náuseas sin vómito, podemos intentar un tratamiento vía oral, si no queremos ir a la vía subcutánea. Pero aunque le indiquemos la metoclopramida como proquinético en dosis apropiadas y a intervalos apropiados, si no hubo esta explicación y el consejo dietético al paciente y la familia, seguramente va a fracasar el tratamiento. ¿Y por qué actúa la metoclopramida? Porque justamente es un procolinérgico estimulando, como habíamos dicho, los receptores, los transmisores 5H3 y también como antidopaminérgico también estimula la liberación de acetilcolina y por consiguiente la contractilidad del músculo liso. El cisapride tiene mecanismos parecidos a la metoclopramida, en cambio la domperidona ejerce su acción solo como antidopaminérgico. Pero sabemos que la domperidona en pacientes añosos tiene un riesgo más alto de problemas cardíacos, por eso tratamos de evitarlo. Pero a veces sí hay una obstrucción del tracto gastroduodenal por un cáncer del estómago o bien por compresión extrínseca. Tengamos en cuenta que la secreción salival es en condiciones normales de 1,5 litros por día y la secreción gástrica basal también es 1,5 litros por día. Por eso, cuando el paciente tiene un alto débito en el vómito, es muy probable
que tenga una oclusión alta y a lo largo del día es entendible que se haya acumulado entre 2 y 3 litros de secreciones aún sin haber ingerido alimentos, porque estas son secreciones basales que no requieren necesariamente de la ingesta de alimentos. Entonces, cuando hay una oclusión gastroduodenal mecánica que no podemos resolver por vía quirúrgica o con la colocación de stent, porque el paciente está muy débil y próximo a morir, lo que podemos hacer es reducir el volumen de secreciones, ¿sí? Esto incluso lo podemos intentar aunque el paciente no esté en la etapa final de la vida. ¿Y cómo hacemos para reducir el volumen de secreciones? Bueno, sabemos que los fármacos anticolinérgicos reducen de modo importante las secreciones digestivas, por eso los pacientes se quejan de boca seca, por ejemplo. Otra opción es prescribir el octreotide, si está disponible, el costo es mucho más alto, que es un potente antisecretor que actúa como un análogo de la somatostatina. La colocación de sonda nastrogástrica o de una gastrostomía puede ser necesaria inicialmente para eliminar el alto volumen de líquido acumulado, ¿sí? Pero en la medida de lo posible hay que tratar de, si se colocó, de poder retirarla, porque es una molestia para la mayor parte de los pacientes. Entonces, vamos a resumir cuál es el manejo farmacológico de la emesis en las situaciones clínicas más frecuentes. Me estoy refiriendo particularmente a la terapéutica farmacológica con antieméticos, que no va en contra de todo lo que dijimos antes, de las medidas dietéticas, etc. Si el paciente tiene probablemente una dismotilidad, esa gastroparesia funcional, o una obstrucción funcional, producida, por ejemplo, por ingesta de opioides, o bien tiene una obstrucción, pero sin presentar dolor cólico, está indicada la prescripción de un proquinético. Si el paciente tiene dolor cólico, el proquinético está contraindicado porque lo que va a hacer es exacerbar el dolor cólico al estimular el peristaltismo e incluso puede poner en riesgo, ¿sí?, la aparición de una perforación. Salvo entonces que haya dolor cólico, está indicada la metoclopramida como proquinético. Si la causa es química, hipercalcemia, uremia, fármacos como la morfina, habíamos visto, en base a toda la fisiopatología, que el tratamiento preferible es un antidopaminérgico. Y un potente antidopaminérgico que se consigue a un precio bajo es el haloperidol, que por supuesto tiene otras indicaciones en psiquiatría, pero es un potente antidopaminérgico en dosis relativamente bajas, que pueden ser de 1 miligramo, 1,5 miligramos de inicio, ¿sí?, y después se va ajustando. Puede ser administrado por vía oral como gotas o por vía subcutánea. Recordemos, las dosis son dosis relativamente bajas, habitualmente no mayores a los 5 y como mucho 10 miligramos día. Cuando la causa de la emesis es la hipertensión endocraneana, ¿sí?, habrá que dar dexametasona porque es muy frecuente la presencia de edema que exacerba la hipertensión
y habrá que dar o un antihistamínico, como el dimenhidrinato, o bien la levomepromacina, que actúa también sobre los receptores histamínicos y sobre otros receptores. Ahora vamos a volver sobre la levomepromacina. Yo no sé si ustedes tienen levomepromacina en El Salvador, que en otros países la llaman metrotrimeprazina. Nosotros tenemos y la usamos mucho porque es un fármaco muy económico y potente antiemético en dosis bajas, ¿no? En dosis muy bajas. No es la dosis que se usa como sedante en psiquiatría, sino como antiemético. Aquí, ¿Qué perdón, pasa? Gustavo, que te interrumpa. Levomepromacina no tenemos a nivel del sistema. Solamente con el dimidrinato sí. Perfecto, perfecto. Bueno, por eso digo esto hay que ajustarlo a la disponibilidad en cada país. Cuando hay una obstrucción gastrointestinal con cólico o con alto débito, ahí tiene indicación la buscapina, porque reduce el débito y alivia el cólico. Lo que nunca tiene criterio es en un mismo paciente prescribir metoclopramida, que es un proquinético, con buscapina, que es un anticolinérgico. Porque sería como apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Uno tiene que elegir si queremos estimular el peristaltismo con un proquinético o si queremos reducir secreciones y sedar el intestino, ahí usar la buscapina como anticolinérgico. Y la levomepromacina, que entiendo que ustedes no la tienen disponible, es llamado un antiemético de amplio espectro porque, como ustedes ven ahí en la tabla, actúa sobre muchos receptores. Entonces, cuando una primera línea de antieméticos no funciona, lo aconsejable es, si uno tiene levomepromacina, prescribir levomepromacina en dosis bajas, porque es muy probable, debido a su mecanismo de acción múltiple, que resulte efectiva. La clorpromacina, que es un pariente cercano de la levomepromacina y es así, suele estar disponible en todos los países, también en dosis baja es un buen antiemético, pero no tiene acción sobre los receptores de la histamina, ¿no? Este es un estudio que hicimos, lo digo aunque ustedes no tengan el fármaco, para que entiendan que a veces uno hace algunos estudios para ver qué pasa con los pacientes. Nosotros en el hospital tenemos muchísimos pacientes con emesis porque la mayor parte son pacientes con patología gastroenterológica avanzada. Entonces, en un grupo de 70 pacientes cuya emesis no respondía a la primera línea de antiemético, le dimos, o sea que era emesis refractaria, le prescribimos levomepromacina en dosis bajas. ¿Sí? Ahí ven, eran todos pacientes oncológicos con diferente localización de tumores primarios y diferentes causas de emesis, la carcinomatosis, el vaciamiento gástrico enlentecido, el uso de opioides, etc. Y los antieméticos que se venían usando previamente de primera línea y también lo tienen descritos, metoclopramida en la mitad y en el resto aloperidol, dexametasona, ondansetron, buscapina, cisapride, antihistamínico. Fíjense que en la mayoría de los pacientes la dosis osciló entre 6.25 y 12.5, es decir, entre un cuarto y media ampolla de levomepromacina, ¿sí? Y a las 48 horas hubo una respuesta drástica en la mayoría de los pacientes. 60 de los 70 pacientes
mejoraron las náuseas, esto es un 82%, desapareció el vómito en 90%, y en los 11 pacientes que tenían colocada la sonda nasogástrica, se le pudo retirar la sonda nasogástrica y no reapareció el vómito. Lo mejor de todo esto es que menos del 10% tuvieron sedación severa relacionada con la levomepromacina. Entonces, cuando el paciente no responde a un antiemético de primera línea, uno puede prescribir este fármaco o en su defecto la clorpromacina en dosis bajas. ¿Por qué? Porque son fármacos muy baratos, que uno en 48 horas observa el resultado, antes de pasar a tratamientos muy costosos que a veces es difícil de conseguir en el sistema de salud. También es cierto que actualmente otros antipsicóticos atípicos, como la olanzapina, también actúan sobre los mismos receptores de la levomepromacina. Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia del uso de la olanzapina como antiemético y definitivamente los costos son radicalmente diferentes. La otra pregunta es ¿por qué los glucocorticoides son antieméticos? Y si son antieméticos. Y en general hay un consenso de considerar que sí, más allá de su indicación en el edema cerebral y los vómitos por hipertensión endocraniana, puede haber beneficio de la indicación de corticoides por diferentes mecanismos que han sido resumidos en este trabajo. Entre ellos, parecen interactuar con los receptores de neuroquininas y de ese modo contribuir al control de los vómitos. ¿Qué pasa con la emesis asociada a opioides? Hace pocos años apareció una revisión sistemática sobre este tema con 15 estudios que agruparon más de 1.500 pacientes, y lo que podemos decir a la fecha es que hay recomendaciones con un bajo grado de fortaleza. Es decir, hoy no podemos definir si un paciente que tiene náuseas y vómitos por el opioide es mejor cambiarlo a otro opioide o tratar sintomáticamente las náuseas y los vómitos con antieméticos. La conducta de nuestro equipo es, si el paciente se le indica el opioide, el dolor responde al opioide, pero aparecen emesis vinculada o asociada al opioide, lo que preferimos hacer es ser muy enérgicos en el control de las náuseas y vómitos, agregando fármacos antieméticos, sin cambiar el opioide. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que era un paciente con dolor respondedor al opioide. Ahora, si el paciente tiene una baja respuesta a los opioides en cuanto a su dolor y además tiene náuseas y vómitos, en ese paciente probablemente es mejor cambiar al opioide. Y revisando esa publicación, que es una revisión sistemática, lo que aparece, aunque con baja potencia de evidencia, es que si el paciente tiene náusea asociada a morfina, pasarlo a oxicodona o a metadona, y si es náusea asociada al tramadol, pasarlo a codeína. De cualquier manera, insisto, es de criterio clínico intentar controlar las náuseas con el antiemético adecuado. Y habíamos dicho que el antiemético adecuado para controlar
la emesis producida por opioides son los fármacos con acción antidopaminérgica, como por ejemplo el haloperidol, y también puede ser la metoclopramida, que también es antidopaminérgica. Algunos prefieren, antes que indicar haloperidol en dosis bajas, indicar metoclopramida como primera línea de antiemético en los pacientes que reciben morfina. ¿Por qué? Porque la metoclopramida, además de ser un antiemético a nivel del área vestibular, es un prokinético y sabemos que los opioides son causa de gastroparesia, de retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, indicando un prokinético, podemos controlar no solamente el efecto de la morfina a nivel central, sino también controlar ese retraso del vaciamiento asociado al opioide. De vuelta, el consejo dietético es esencial. Hay un montón de listados, acá es muy importante si tenemos un nutricionista en el equipo, que colabore con el equipo para indicarle esto, pero si no, el resto del equipo tenemos que aconsejar al paciente y sobre todo a la familia que traten de alimentarse con mayor frecuencia y con menor volumen, que es al revés de lo que piensa habitualmente el familiar, que le llena el plato, ¿sí? Poca cantidad, pero más seguido, ¿sí? Con alimentos que no irritan el estómago, por ejemplo el yogur, algunas frutas, los vegetales, y evitar comidas grasas, evitar los dulces, evitar comidas demasiado condimentadas que pueden irritar, ¿sí? Y comidas con olor muy potente que puede producir náusea, la sola percepción del dolor. Entonces ahí ven algunos tips, ¿sí? Uno es tratar de comer antes de tener hambre, ¿sí? Porque el hambre potencia la náusea. Otro es que la temperatura del ambiente sea templada y no calurosa, ¿sí? Y eso es un desafío en El Salvador, con ventiladores, etc. Otro, que los líquidos vayan por un camino diferente, es decir, que tome líquidos a lo largo del día, pero no junto con las comidas, porque eso puede dificultar el vaciamiento por distensión gástrica, ¿sí? Si está nauseoso, que no coma las comidas predilectas, porque después las va a asociar a la náusea y no las va a querer, ¿sí? Que trata de estar por lo menos 1 hora sin acostarse después de alimentarse y que vista ropas livianas. Todo esto son recomendaciones que hay que hacer al paciente con náuseas y vómitos. Y vamos a las viñetas, ¿no? ¿Se acuerdan de César, el jubilado, cáncer de pulmón, no pequeñas células, recibe morfina desde hace un mes, consulta por náuseas, episodios aislados de vómito y de constipación? La esposa refiere, justo ahora que se acerca la Navidad y esperamos la visita de nuestro hijo con su familia, él está empeorando. A ver, ¿alguno trabajó un poquito este caso? ¿Qué pudieron identificar? ¿Qué pudieron discutir entre ustedes? ¿Alguno quiere compartirlo? Están escépticos, ¿no? Bueno, no importa, lo importante es que lo hayan compartido, que hayan reflexionado. Yo les digo cómo lo resolvimos nosotros, ¿sí? Lo que pensamos en este paciente es que lo más probable es que se sumara
toxicidad por opioide, que en realidad ya hacía un tiempo que lo estaba recibiendo, pero se agregaba la potencial deshidratación. Para nosotros la Navidad implica, que es obviamente a fin de diciembre, implica la peor ola de calor que se viene, digamos, después de la primavera, ¿no es cierto? Y habitualmente, si uno no les insiste, los pacientes comienza el calor fuerte y no toman más líquido que lo que tomaban unos días o semanas antes, cuando el calor no era tan intenso. Entonces, por más que la dosis de morfina siga siendo la misma, el hecho de ingerir menos líquidos cuando están perdiendo más líquidos por transpiración, eso va a inducir una deshidratación y también le pedimos una calcemia porque podía ser una causa de un paciente con un cáncer de pulmón que justifique la náusea, los vómitos y la constipación. También evaluamos cómo el ánimo podía estar potenciando este síntoma, ¿sí? Porque estaban todos un poco con la ansiedad de las fiestas, pensando también que probablemente eran las últimas navidades que iban a pasar juntos, en fin, todo eso suma, a veces para mejor y a veces para peor, en el alivio de los síntomas. Entonces, pensando en esa dismotilidad por el opioide, le dimos metoclopramida, ¿sí? Pero también se le podía haber dado aloperidol por eh, la, si pensábamos que la morfina estaba implicada. Lo que sí hicimos es darle un plan rápido de sobrehidratación y el fenómeno se corrigió en menos de 24 horas, sin tener que suspender el opioide, sin tener que internar al paciente. Por suerte la calcemia estaba en valores normales, así que de eso no nos tuvimos que preocupar. De cualquier modo, el haloperidol no solamente es el antiemético de elección para la emesis inducida por fármacos, sino también para la emesis por alteración metabólica. O sea que podía aliviar también la emesis si era por hipercalcemia. Pero en ese caso quizás debiéramos agregar el uso de bifosfonato. ¿Qué pasó con Paula, una mujer de 32 años, que había recibido quimioterapia, que estaba tratada con metadona como opioide? Este es un opioide que requiere particular experiencia para su manejo y presenta náuseas y vómitos, ¿sí? Y además tiene esta preocupación familiar. Lo que pensamos es que probablemente tenía una insuficiencia renal que se estaba agravando, además de el ánimo. Y de vuelta, siguiendo el cuadro que vimos antes, el tratamiento sintomático de la emesis en pacientes con alteración metabólica como la uremia es el haloperidol. Julián, este paciente tiene un cáncer de pulmón a células pequeñas. Esto es importante saberlo porque sabemos que este tumor tiene una predilección particular por su crecimiento rápido y por, con mucha frecuencia, invadir el sistema nervioso central. Presentaba vómito intenso, deterioro del sensorio, somnolencia. Lo que pensamos en primer lugar es una metástasis en el sistema nervioso central y de vuelta descartar la hipercalcemia, que en realidad es más frecuente en el tumor no células pequeñas, pero que puede aparecer en el cáncer de células pequeñas. Sabemos que para la hipertensión endocraniana como causa de emesis por compromiso del sistema nervioso central, la dexametasona y el antihistamínico es la asociación recomendada. Juana, esta mujer con cáncer de mama en tratamiento,
¿sí? Acá pensamos que muy probablemente estaba desarrollando una hipercalcemia y obviamente de vuelta el estado de ánimo también podía intensificar sus náuseas. De vuelta, desde la perspectiva específica del tratamiento farmacológico, lo indicado es el haloperidol. Esto no va en contra de todas las otras medidas que haya que tomar, pero estamos hablando, acá estamos poniendo el zoom en cómo prescribir antiemético de acuerdo a la causa probable y la fisiopatología. Roberta, que tenía un cáncer de colon con ascitis y metástasis hepáticas, va a la guardia por el dolor cólico, vómitos. Lo que pensamos es que tenía una obstrucción intestinal, probablemente mecánica en este caso, por eso el dolor cólico. Y en Rosa, que tenía un carcinoma de ovario en fase avanzada, refractario a la quimioterapia, con un dolor abdominal continuo, distensión abdominal, ¿sí? Pero sin cólicos, también pensamos que podía tener una obstrucción intestinal, pero al no tener dolor cólico, probablemente era una obstrucción intestinal en varios sitios. Ahí ahora vamos a referirnos justamente al manejo de la obstrucción intestinal. Aproximadamente 1 de 4 pacientes con cáncer, sobre todo si es cáncer digestivo o cáncer de ovario, mueren por obstrucción intestinal. Entonces, acá el rol de los cuidados paliativos es importantísimo, aliviando síntomas, promoviendo el confort, esclareciendo la información, brindando soporte, ayudando a que pueda permanecer en el hogar si la familia puede cuidarlo, previniendo complicaciones, mejorando calidad de vida. Fíjense esta mujer con un cáncer de ovario, que asistimos en su domicilio, que tenía una carcinomatosis intestinal, con obstrucción intestinal, había tenido 3 laparotomías previas y ahora por su estado se la consideraba inoperable y tampoco podía recibir más quimioterapia. Esta mujer, Silvia, muy joven, nos permitió tomar esta fotografía que ella sabía que la íbamos a utilizar con fines educativos. ¿Es frecuente la obstrucción intestinal en pacientes con cáncer? Ahí tienen la imagen de una radiografía simple donde ven el aire que se acumula y también de una tomografía. Y ven que sí es frecuente, más frecuente todavía en cáncer de ovario que en cáncer gastrointestinal. ¿Sí? ¿Y cuál es la etiología y la fisiopatología de la obstrucción intestinal? Bueno, por un lado puede haber una obstrucción intraluminal, el mismo tumor del colon que obstruye la luz. Pero a veces es una obstrucción intramural en la pared del intestino, ¿sí? No es un tumor que protruye, en la pared del intestino, que puede ser incluso el intestino delgado. Y esto se asocia con un edema importante. O bien una obstrucción extramural por masa tumoral abdominal o pelviana externa al tubo digestivo, o bien por desórdenes de la motilidad, ya sea por gastroparesia paraneoplásica o por gastroparesia asociada al uso de opioides o de anticolinérgicos, o bien por constipación. Este trabajo muy interesante, publicado ya hace un par de décadas, refiere que los mecanismos suelen combinarse en un mismo paciente. Quien primero publicó una serie de pacientes
con obstrucción intestinal inoperable y sus causas probables fue la doctora Mary Baines del St. Christopher Hospice, con el plus de que ese grupo de pacientes, que no eran muchos, pero que ella publicó, fueron todos a autopsia. Entonces, la presencia de obstrucción intraluminal o de constipación o de edema, etcétera, pudo ser corroborada por la histopatología. Entonces, de vuelta, los mecanismos fisiopatológicos incluyen la oclusión mecánica, que puede y suele estar acompañado de obstrucción funcional o íleo paralítico, y de otras causas como el edema, la constipación, la deshidratación o los fármacos. Y acá, de vuelta, ese trabajo publicado por Mary Baines en el año 1985, que nos ayudó a ver que era posible brindar un beneficio para estos pacientes con cáncer avanzado sin necesidad de recurrir a una cirugía cuando ya están demasiado debilitados, pero con la posibilidad de aliviarlos. A veces el cirujano dice, bueno, pero lo único que podemos hacer, intentémoslo, es hacerle una derivación. Y no, la derivación se tiene que justificar cuando hay otras razones, porque no es lo único que podemos hacer. Podemos también ayudarlo con tratamiento sintomático. Ahí ven la imagen, cómo el tumor extra o intramural más la constipación más el edema contribuyen a la oclusión intestinal maligna. A esto se le agrega habitualmente una paresia intestinal, de la cual ya hablamos, de causa metabólica, inmunológica o farmacológica. Esto lleva a una dilatación intestinal por la oclusión, se hace una reposición hídrica que aumenta las secreciones y se arma un círculo vicioso. Por eso, este consenso publicado hace un par de años por la Escuela Europea de Oncología Médica de pacientes con obstrucción intestinal maligna, ¿sí?, ven que algunos van a beneficiarse con una cirugía paliativa, y la ven abajo en rojo, ¿sí?, ya sea resección, bypass, enterostomía o fístula, pero la mayoría no está en condiciones de esa cirugía paliativa y va a requerir un manejo médico farmacológico. Si ven imágenes, cuando el paciente tiene mucho vómito, dolor cólico, no defeca, masa palpable, niveles y borborismo, es muy probable que la obstrucción sea única, completa, aguda y mecánica, ¿sí? Ese es el mejor candidato para el paciente para ir a cirugía. Pero en cambio, cuando tiene vómitos, náusea, mínima defecación, pero elimina flatos y hay un silencio abdominal, ese paciente probablemente tenga obstrucciones múltiples incompletas, es decir, que la luz no está totalmente tapada, crónica y funcional, es decir, más asociada a dismotilidad que a una oclusión mecánica completa. Estos pacientes, 1 de cada 3 resuelve espontáneamente en 5 días. De modo que, salvo que tenga un criterio claro para cirugía, uno puede adoptar la estrategia de esperar para ver cómo evoluciona y, mientras tanto, implementar un tratamiento farmacológico.
¿Y cuál es el tratamiento? El uso aislado combinado de antiemético, antisecretores, analgésicos y corticosteroides. Los antieméticos, justamente porque la mayor parte de los pacientes tienen náusea y vómito. ¿Cuándo no vamos a dar un antiemético proquinético? Cuando el paciente tiene dolor cólico. En ese caso usamos otros antieméticos. Antisecretores, justamente para modificar esa fisiopatología donde la secreción lleva a mayor distensión y esto lleva a mayor náusea y vómito. Y los dos grandes antisecretores farmacológicos son el octreotide, muy potente y de rápida acción, pero muy costoso, y la boscapina, menos potente, de acción más tardía, que requiere por lo menos 48, 72 horas, pero mucho más económico. ¿Y por qué los corticosteroides? Cuando nosotros imaginamos que en la fisiopatología del paciente ocluido hay edema, y eso sucede generalmente, el corticosteroide, como un potente antiinflamatorio antiedematoso, puede contribuir a restablecer parcialmente la luz. Bueno, todo esto lo van a tener en la bibliografía, que es resumido ese trabajo de la Escuela Europea, ¿sí? Entonces, cuando el paciente decidimos que no vaya a un tratamiento quirúrgico con cáncer avanzado y oclusión intestinal, si la causa es funcional o tiene una oclusión mecánica incompleta, esto en la práctica implica que no tenga dolor cólico, tratamos de promover la resolución de esa obstrucción. Pero cuando tiene una oclusión mecánica completa, lo que buscamos es que no vomite y que evite la sonda nasogástrica. Alguno va a decir, ¿por qué le estás dando buscapina a un paciente ocluido? Así nunca va a resolver la oclusión porque la buscapina le va a producir un hilio paralítico. Bueno, es que le vamos a dar buscapina si nosotros consideramos, en base a todos los datos clínicos que referimos antes, que la oclusión es completa y que este paciente no es candidato a la cirugía. Entonces, lo que podemos hacer es la buscapina como antisecretor o el octreotide. El uso de corticosteroides está recomendado con un nivel 1 de evidencia, una dosis de dexametasona 8 a 10 miligramos por 3 días. El uso inicial de metoclopramida está indicado de vuelta si no existen cólicos y pasan los flatos. Puede ayudar a resolver la oclusión y es aconsejable asociar un laxante ablandador si uno piensa que la constipación forma parte de la fisiopatología de este cuadro. Esto es nivel de evidencia de recomendación de expertos. Para controlar las náuseas y vómitos en el paciente ocluido, el haloperidol se refiere como primera línea. Los antiserotoninérgicos como el ondansetrón no tienen indicación de rutina. Pueden ser indicados cuando uno piensa que hay daño de la mucosa intestinal, ¿sí? Sobre todo en un paciente que recibió quimioterapia hace poco, o que puede tener un intestino dañado porque hace tiempo que está con la oclusión, pero no es un tratamiento de primera línea, ni tampoco el costo los convierte en un tratamiento de primera línea. Esto lo van a ver después, cómo administrar la vía subcutánea. Y con respecto a la buscapina y al octreotide, ¿sí?
los trabajos lo que indican es que el octreotide es más potente y responde más rápido. Pero de vuelta, en nuestro hospital, por ejemplo, el octreotide es un fármaco que se da por vía de excepción y no siempre lo conseguimos por el costo, y entonces usamos buscapina. Acá está resumida la estrategia farmacológica sintomática en los pacientes con oclusión intestinal maligna que no van a cirugía. Y es un poco todo lo que dijimos antes, resumido en esta diapositiva. Pero como siempre, la decisión tiene que estar personalizada. Entonces, para que nos acordemos, la obstrucción intestinal maligna implica un desenlace angustiante. Entonces, la cirugía no debe realizarse de forma rutinaria si el paciente tiene mal pronóstico, como carcinomatosis intraabdominal, un desnutrido, ascitis masiva, hipoalbuminémico, etc. Esto tiene que ser una decisión de conjunto. Pero de vuelta, cuando el cirujano no tiene conocimientos en cuidados paliativos, piensa que si no se le ofrece la cirugía, no hay nada para ofrecerle. Y sí podemos ofrecerlo. Por supuesto que si es un candidato a cirugía, que vaya a cirugía. Por eso digo que tiene que ser una decisión consensual. Deben usarse medidas médicas o farmacológicas, analgésicos, antisecretores y antieméticos. Debemos considerar el manejo endoscópico de la oclusión intestinal maligna si está disponible en nuestra institución. La sonda nasogástrica es recomendable como medida temporal, ¿sí? La nutrición es excepcional, ¿sí? Indicarle una nutrición parenteral. La hidratación a veces está indicada, pero si lo sobrehidratamos, lo único que vamos a hacer es incrementar el volumen de secreciones, con lo cual se van a volver más difíciles para controlar los vómitos. Por eso no se aconseja más de 1 litro diario. Y de vuelta, el enfoque colaborativo entre clínicos, cirujanos, incluyendo profesionales de cuidados paliativos. Esto fue lo que hicimos con Silvia, que pudo permanecer en su casa sin sonda, ahí la ven, sin vomitar materia fecal, prácticamente sin náusea. Tenía algún episodio de náusea, como mucho 2 por día, y respetando su voluntad de permanecer en el hogar con un equipo domiciliario. Ella murió 10 semanas después de haberse iniciado este tratamiento, ¿sí? Sin sonda, sin vómitos, con náusea mínima y en paz. Bien, lo que pretendíamos con esta segunda charla es convencernos todos que hay una base científica para el control de los síntomas, que quizás algunos estamos más familiarizados que otros, depende del síntoma, depende de la experiencia, depende de la formación individual, ¿sí? Pero que no podemos ignorar nuestra responsabilidad en competencias para aliviar el síntoma. No solamente estoy hablando de los médicos, del enfermero, del psicólogo, etcétera, etcétera. Si un médico indica metoclopramida en un paciente que tiene un dolor cólico, la enfermera tiene que advertir, acá hay algo raro, y conversar, ¿sí? Si un profesional indica metoclopramida, pero al mismo tiempo buscapina, ¿cómo es? Estamos buscando
la proquinesis o estamos tratando de producir un hilio paralítico? O uno o el otro, no pueden indicarse ambos a la vez. ¿Sí? Si por el solo hecho de tener una oclusión como Silvia en la etapa terminal de su enfermedad, mandamos al paciente a cirugía, quizás lo único que logremos es anticipar la muerte y además lejos de un clima de confort. Entonces, la oclusión intestinal maligna como una de las situaciones más dramáticas para el manejo de síntomas también puede beneficiarse cuando somos más competentes en el manejo de los síntomas. Yo no sé si tenemos más tiempo y además si tenemos más energía para continuar